Saludos cordiales. Soy Patricio Navarrete. En el video tutorial del día de hoy vamos a seguir trabajando con lo que es flujogramas en el programa en el PCIN y vamos avanzando un poco más. Vamos a trabajar con lo que tiene que ver con las estructuras condicionales. Al igual que habíamos visto en la parte de los algoritmos, ya tenemos claro que existen algunos tipos de condicionales. Entre esas tenemos la condicional simple, la condicional doble, la condicional múltiple. Eso ya cada una de ellas tienen sus características. Y lo que vamos ahora es a manejar justamente, pero ya desde el punto de vista del diagrama, ¿no? Es decir, utilizando la simbología, utilizando las estructuras, y trabajamos directamente haciendo o realizando el diagrama. Bueno, también habíamos visto ya cuál es el símbolo de la condicional de la bifurcación. Sabemos que es en este caso el rombo. Es muy importante también tomar en cuenta cuál es la parte de la condición y determinar, como vemos acá en la figura, cuál es el sí, cuál es el no. Eso es importante para, obviamente, saber por dónde se va a mover el flujo de los datos. Bueno, esta es una estructura que se la utiliza mucho en cualquier proceso. Siempre vamos a tener un punto de control, vamos a tener un punto en donde se debe tomar una decisión, es decir, una bifurcación, ¿no? Aquí ya puntualmente las estructuras en cuanto a las condicionales. Una condicional simple, cuando se ejecuta la condición, cumple, hace operaciones por el verdadero, por el falso no hace nada. La condicional doble, cuando ejecuta operaciones tanto si cumple la condición por el verdadero, se hacen las operaciones, en este caso por este lado, operación 1, y si no cumple la condición, es decir, si se evalúa como falso, se manejaría por este otro lado y realiza la operación, en este caso 2. La condicional múltiple, acá en el PCIN, maneja una estructura que se llama según. Aquí evaluamos una expresión y en base, aquí se van a manejar a opciones. Como también ya hablamos en los algoritmos, esto nos ayuda a hacer de cierta manera menús, un menú de opciones. Como vemos, de acuerdo a la opción, se van a ir ejecutando cierto número de instrucciones. Acá puedo tener un n número de opciones, ¿no? Eso significa que puedo tener varias opciones. Esto entonces desde el punto de vista de llamémoslo así, ¿no? De las estructuras, la parte ya netamente gráfica. Vamos a hacer un ejercicio en donde justamente vamos a tomar en cuenta este criterio de lo que tiene que ver ya con una condicional. Bueno, vamos a empezar a trabajar en el programa, en el flujograma. Vamos a manejar este algoritmo. Nos dice algoritmo que permita determinar el margen de utilidad de un negocio en función del total de ingresos y el total de egresos. Bueno, es un algoritmo asimismo, un diagrama sumamente elemental. Vamos a ingresar como dato el total de ingresos de una empresa, de un negocio, ¿no? Es decir, vamos a ingresar un valor, que ese valor va a representar el total de ingresos, todo lo que la empresa, el negocio recibe. Y por otro lado también vamos a ingresar el total de egresos, es decir, todo lo que ha gastado la empresa. En términos de esos dos valores, vamos a determinar si hay ganancia o hay pérdida. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a manejar simplemente la diferencia, ¿no? Vamos a encontrar la diferencia entre esos dos valores y ahí vamos a determinar si es positivo, obviamente decimos que hay ganancia, si es negativo, hay pérdida. Ese es en sí lo que vamos a manejar en este diagrama. Lo vamos a construir desde el diagrama, ¿no? Bueno. Como ya vimos algunas características, en este caso no quiero que se me presenten los comentarios.
Entonces ya sabemos mostrar o ocultar comentarios y tengo más espacio para poder hacer nuestro diagrama. Voy a ponerle un nombre. Voy a ponerle, qué sé yo, pongámosle utilidad. Y lo primero que debemos hacer es ingresar la información, ¿no? Debemos pedir que ingresen la información. Ya sabemos, manejamos un bloque. Vamos a pedirle que ingrese el total de ingresos. Vamos a manejar la variable y vamos también asimismo, le decimos ahora que ingrese el total de egresos, es decir, lo que se gasta, ¿no? Necesito otra variable, voy a manejar la variable e. Y en base a estas dos variables, prácticamente voy a ejecutar ya el resto del flujograma. Tenemos sumamente claro, ¿no? Queremos encontrar es la diferencia entre estos dos valores. Si la diferencia entre estos dos valores es un número negativo, obviamente hablamos de que hay pérdida. Vamos a imprimir un mensaje que diga eso, justamente, pérdida. Y si el resultado es positivo, obviamente vamos a imprimir un mensaje que nos diga que hay ganancia. Ya tenemos entonces el ingreso de los datos. Lo que vamos a hacer ahora es una operación, ¿no? Tenemos que realizar una operación. Voy a utilizar otra variable, la variable t. Esta variable entonces me va a servir para encontrar la diferencia entre los ingresos menos los egresos. Esta sería la fórmula principal, la ecuación que debemos manejar. El total va a ser la diferencia entre lo que hemos ingresado, el total de ingresos, menos el total de egresos. Puedo imprimirlo. Y de aquí ya tengo que hacer una condicional, ¿no? Vamos a manejar ya el criterio de una condicional. Voy a trabajar con una condicional doble. Voy moviéndome un poquito para tener más espacio para poder hacer el ejercicio. ¿Cuál va a ser la condición? Aquí, atención, aquí vamos a tomar en cuenta primero, digámoslo así, un primer caso. Si nuestra variable t vamos a evaluar, ¿no? Es mayor que 0, ¿qué significa que es positivo? Y si es positivo, se tiene que imprimir un mensaje que diga hay ganancia. Entonces nuestra condición sería t. Si t es mayor que 0, como les digo, este va a ser un primer caso, ¿no? De pronto por ahí ya vamos pensando algunas otras opciones que se pueden dar. Bueno, vamos primero con esta parte. Si t es mayor que 0, que habíamos dicho, por el verdadero, entonces vamos a imprimir el total. Vamos a imprimir el total es, bueno, para hacer más óptimo el diagrama, lo que voy a imprimir aquí es el mensaje. Entonces, si es mayor que 0, aquí decimos que hay ganancia, ¿no? Existe ganancia. Ese va a ser el mensaje. Caso contrario, si t no es mayor que 0, significa que es negativo. Por lo tanto, aquí también el mensaje existe pérdida. Bueno, dije que voy a hacer más óptimo el algoritmo. Eso significa que tengo que imprimir, ¿no? En primera instancia también hubiese podido imprimir aquí la variable t, pero me hubiese tocado imprimir dos veces, digámoslo aquí. Hubiese tenido que imprimirla por el verdadero y también imprimirla por el falso. Entonces,
al optimizar, ¿cómo optimizo este flujograma? Con una sola impresión. ¿Dónde voy a imprimir? Después de haberla calculado. Entonces, acá voy a poner la impresión. El total es, imprimo la variable, ¿no? En este caso, t. Bueno, creo que tenemos ya especificado. Tengo aquí la condicional doble. Vamos a ver entonces ahora cómo funciona nuestro ejemplo. Como les dije, este es un caso. De pronto ya estamos pensando en algo, ¿no? Yo pienso que sí, ya se están dando cuenta. Y que hay alguna otra opción que nos faltaría también evaluar. Bueno, ya vamos a ver cómo solucionamos esa situación. Ejecutamos. Vamos a ejecutarlo. Bueno, vemos que se nos presenta la consola. El primer mensaje nos pide el total de ingresos. Voy a poner un valor cualquiera por decir algo. Nuestro total de ingresos ha sido de 1200. Voy a escribir entonces la cantidad, 1200. Ingrese el total de egresos. Hemos tenido un valor de, qué sé yo, 980. Nos dice, el total es 220 y existe ganancia, ¿no? Obviamente en este caso los ingresos son mayores que los egresos, por lo tanto hay ganancia. Vamos a ver el otro caso. En este caso la condición se evaluó por el verdadero. Vamos a ver entonces ahora el otro caso, ¿no? Ingresa el total de ingresos. Voy a ingresar 1000. El total de egresos, 1250. El total es menos 250. En este caso, los egresos son mayores a los ingresos. Entonces, obviamente tengo ya un número negativo. Y nos pone el mensaje, ¿no? Aparece el mensaje que nos dice existe pérdida. Perfecto. De pronto ya estamos pensando, ¿no? ¿Qué sucede si tanto los ingresos como los egresos son los mismos? Vamos a ver cómo reacciona en este momento el flujograma. Entonces supongamos el total de ingresos 1000 y el total de egresos asimismo 1000. El total es 0, existe pérdida. Aquí de pronto para algunas personas puede decir que sí está bien, 0 es pérdida, pero de cierta manera el 0 ¿qué indicaría? Que no hay ni pérdida ni ganancia. Entonces habría que determinar ese estado, ¿no? También tendríamos que determinar ese estado. ¿Qué hacemos ahí? Tendríamos que hacer una nueva condición. Tendríamos que evaluar una nueva condición. Este ejercicio de pronto tiene mucha similitud con el ejercicio que habíamos hecho para determinar si un número es 0, si es positivo o es negativo, ¿no? Sino que simplemente aquí lo estamos aplicando ya a un problema más común, a un problema más práctico. Entonces eso va a quedar ya como tarea para ustedes. Hay que hacer el arreglo en este flujograma para que en el momento cuando ingresemos la misma cantidad en ingresos y egresos, nos imprima un mensaje que diga no hay pérdida ni ganancia. Es decir, cuando t sea igual a 0, nos imprima ese mensaje. Bueno, eso como les digo ya quedaría como una pequeña tarea para ustedes. Ese es el video del día de hoy. Les agradezco mucho por su atención y vamos a seguir repasando más ejercicios, más flujogramas en la aplicación. Muchas gracias.